Inteligencia artificial en educación. Creación de asistentes virtuales enfocados en la enseñanza y el aprendizaje de la historia y las ciencias sociales. ¿Cómo crear estos asistentes y cuáles son los límites éticos en contextos de la enseñanza y aprendizaje de la historia? En primer lugar, los dejo a todos invitados a que puedan revisar este material relacionado con la creación de GPTs o bots vinculados a personajes de la historia, donde nos planteamos sobre los límites éticos o las consideraciones éticas que debemos tener al momento de crear una herramienta de inteligencia artificial que simula ser una persona que ya no está con nosotros o inclusive que pueda estar junto a nosotros, que habla como si fuera él y que te responde como si estuviera simulando una conversación real. En ese contexto, los invito a preguntarse cuáles son las posibilidades, la pertinencia de que ustedes como profesores de historia, de ciencias sociales, puedan utilizar estas herramientas dentro del conjunto de elementos vinculados a las estrategias para enseñar historia y ciencias sociales en los distintos contextos, a los distintos niveles etarios de sus cursos. GPT es para enseñar y aprender historia y ciencias sociales. En el código QR que tienen allí, ustedes van a poder acceder al video y podrán explorar una reflexión sobre, ¿podemos enseñar historia, en este caso, de personajes históricos antiguos, recientes o muy, muy recientes de la historia nacional que tienen, por ejemplo, familias, hijos o nietos entre nosotros? ¿Tenemos esa posibilidad o será mejor generar a través de inteligencia artificial expertos que se planteen respecto de la vida y obra de estos personajes históricos? En estos momentos son herramientas que están disponibles, que podemos acceder a ellas y que también podemos crear. Nosotros como profesores, los estudiantes también pueden crear para seguir profundizando, aprendiendo, debatiendo. Y allí la invitación es a plantearse al respecto de cuál es su reflexión para transformar esta herramienta en legítima o no recomendada en contextos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Aquí tenemos una página que se dedica exclusivamente a revivir, a recrear, a generar personajes históricos de las más diversas índoles y espacios para poder hacer estas simulaciones de diálogo con personajes históricos. Y allí la pregunta es para ustedes, ¿consideran esto como una herramienta pertinente, óptima, posible de utilizar? ¿La llevarían a la sala de clase, a sus prácticas pedagógicas o a su ejercicio profesional de la enseñanza de la historia, de la disciplina en contextos reales? Esta es una respuesta que en realidad no está dada. El tema es que esto ya está vigente, lo encontramos presente dentro de la oferta y amalgama de herramientas disponibles y tenemos que plantearnos, ustedes que son la futura generación o de profesionales en formación de pedagogía en historia, requieren plantearse al respecto y tomar una decisión informada, por supuesto, y también para definir si esto es legítimo o ilegítimo llevarlo hasta el aula. Bien, aquí tenemos otros tipos de herramientas, no necesariamente todas ellas vinculadas a revivir un personaje. Las dos primeras son experto en Arturo Prat, experto en Diego Portales, un tutor de historia de Chile, un tutor de historia universal, un GPT que habla como Marco Aurelio, un recuento del qué pasó un día como hoy, un GPT vinculado a la historia del siglo XX, que aporta hacia los profesores para hacer materiales y hacia los estudiantes para aprender acerca del siglo XX, asistentes virtuales del siglo XX y uno de historia medieval. Son distintos enfoques y alternativas y opciones para poder utilizar la inteligencia artificial en contextos de historia. Opciones de integración de la inteligencia artificial en el aprendizaje, la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Aquí simplemente, con fines didácticos también, ubicamos 10 alternativas, pueden ser muchas más, podemos inclusive pedirle a las propias inteligencia artificial que nos oriente respecto de cuáles son las opciones de uso. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, asistentes para actividades de diseño, de aprendizaje, simulaciones de personajes históricos, expertos en actuar como expertos en figuras históricas,
ordenamiento de ideas, clasificación de fuentes, juego de roles, creación de cronologías, evaluación personalizada, desarrollo de mapas conceptuales, simulaciones de eventos, generar estas simulaciones con inteligencia artificial. Aquí la pregunta queda planteada para quienes quieran ir comentando, interactuando, dejando sus comentarios acá en el video. ¿Para qué han usado ustedes la inteligencia artificial? ¿Han tenido algún acercamiento desde esta perspectiva o le han hecho preguntas vagas y desarticuladas? Bueno, la invitación aquí es que cada uno de nosotros pueda descubrir áreas, ámbitos en las que esta herramienta puede venir a aportarnos y que podemos seguir explorando. Ideas claves. Debemos aprender a elegir la herramienta de inteligencia artificial según nuestras necesidades y de acuerdo también a las características que tiene esa propia herramienta. Las guías generativas pueden producir errores, sesgos o comportarse de una manera tan creativa que finalmente se alejan de la objetividad. Debemos saberlo, debemos tenerlo en cuenta al momento de interactuar con estas herramientas de inteligencia artificial. Las IA no son infalibles, no son fuentes de verdad, no son el almanaque de la verdad, pueden errar y ante una pregunta que no recomiendo hacer, no recomiendo hacer preguntas, puede comportarse de una manera no objetiva inventando información. Una opción es crear asistentes virtuales y eso es fácil, toma muy poco tiempo. Desde el punto de vista técnico, un par de botones, 3 minutos y tú puedes hacer un asistente virtual. Otra cosa es hacer un asistente virtual óptimo, bueno, que responda a tus requerimientos y que finalmente se ajuste a tus necesidades. Allí yo sugiero que avancemos hacia el uso de la inteligencia artificial con la creación de estos asistentes particulares focalizados en alguna tarea que nosotros creamos que es pertinente contar con la colaboración de un asistente, en este caso con inteligencia artificial. Un asistente virtual puede aportar en todas las labores que imaginemos, aquellas que involucran un proceso, paso a paso, acciones, productos. Ahí vamos a seguir ampliando las posibilidades de qué es lo que podría yo optimizar con inteligencia artificial. Podemos clasificar los asistentes desde la complejidad del comportamiento y la habilidad en muy baja complejidad hasta llegar a un grado muy, muy, muy alto de complejidad. Una premisa que me interesa rescatar y traer a colación y dejar en todos ustedes instalada es que a mayor conocimiento y dominio del proceso del tema que ustedes van a potenciar con inteligencia artificial, mejor va a ser el resultado, porque van a tener la posibilidad de controlar las habilidades, diseñar las características de este asistente virtual y van a poder también verificar que se está comportando de manera correcta y poder corregirlo cuando ocurran incorrecciones, sesgos, alucinaciones. La peor forma de usar inteligencia artificial es hacerle preguntas. Premisa uno. Se recomienda crear siempre instrucciones, dar tareas, trabajos, prompt, activar las memorias en caso de que la inteligencia artificial lo permita. ChatGPT, por ejemplo, permite distintos niveles de activación de memoria para que pueda ir contextualizando su respuesta y acotando al mínimo el margen de error o alucinación. Nosotros siempre debemos revisar y retroalimentar continuamente para llegar a validar en caso de que se cumpla el requerimiento y se cumpla la expectativa. Ejemplos de herramientas de inteligencia artificial, estas son las más utilizadas, las de grandes empresas, algunas ya de larga data y otras de reciente creación, enfocadas en la inteligencia artificial. Tenemos a Google de Gemini, Copiloto de Microsoft, Cloud de Anthropic, Perplexity. Allí la marqué con asterisco, considerando que es la única que está hecha para que le hagamos preguntas y está hecha como buscador de información. Las otras no se comportan correctamente cuando las usamos como buscador de información. La última y la más destacada, ChatGPT de OpenAI. Yo recomiendo que para poder elegir qué herramienta utilizar, apliquemos criterios para poder definir cuál de ellas es mejor o se comporta de mejor manera. Ejemplo, debemos evaluar la capacidad para generar contenido relevante y preciso, la capacidad para atender instrucciones complejas, el nivel de personalización en habilidades específicas, la capacidad para manejar
diversos formatos de entrada y de salida de información. Allí les dejo planteada una pregunta que ustedes pueden responder, reflexionar, plantearse cuál de ellas, cuál de estas, cuál conjunto han utilizado y si han aplicado alguna vez algún criterio que les permita definir si una es buena, sirve, no sirve, qué características tiene y si responde a sus requerimientos. Yo me he planteado al respecto de aquello y aquí tengo mi respuesta. Yo los invito a cada uno de ustedes a plantearse al respecto y decir por qué les gusta una y no otra. Aquí voy a destacar algunos aspectos relevantes. No son todas sus características, sino que solo aquellos aspectos que me parece relevante para la toma de decisión. Gemini de Google, mucha alucinación. De momento, hay demasiados ejemplos propios y que podemos encontrar en la web de manera fácil para ver que Gemini todavía se está comportando de una manera muy creativa, muy dispersa, poco objetiva y centrada en un corpus de información objetivo. Tanto BART, que era el anterior nombre que utilizaba, como el actual Gemini, tiene esa misma debilidad. En el caso de Copilot de Microsoft, que corre sobre GPT, la última versión, en este caso 4O, em, tiene un elemento a favor que yo destacaría y que es un plus, que es la creación de imágenes. Todo lo demás podríamos encontrarlo en ChatGPT de OpenAI. ¿Ya? Tiene una composición, una gráfica, una distribución que es atractiva. Yo invito a tener todas estas cuentas, incluyendo Gemini, todas ellas habilitadas, poder compararlas, conocerlas, explorarlas, ver sus límites, sus características, qué nos puede aportar a nosotros en nuestras respectivas labores y tener una clasificación de definición personal. En el caso de Cloud de Anthropic, es una inteligencia artificial que tiene un buen comportamiento en el sentido de que atiende bien las instrucciones, según mi perspectiva, tiene un lenguaje natural muy avanzado, comprende instrucciones y entrega también los resultados de una manera óptima. Se centra en el ámbito del texto, se le pueden subir documentos para poder ser procesados, analizados y a partir de allí enriquecer su contexto de información. Tiene límites, por supuesto, límites principalmente de megas de subida. Y en el caso de ChatGPT de OpenAI tiene un plus que me interesa destacar y que por el cual le doy todos los tickets posibles, que es la posibilidad de hacer GPTs. Esa característica la encontramos en el ChatGPT Plus de pago y es algo diferenciador respecto de todos los anteriores. Gemini no lo permite, aunque se nos ha informado que va a haber algo similar a GPTs. Copilot más bien está pensado en empresas que realizan estas herramientas. Cloud tienes que hacerlo a través de API, desarrollo ya más avanzado de lenguaje de programación. En el caso de ChatGPT le permite al individuo, a las personas, a los grupos de personas que si quieren trabajar de manera grupal colectiva, hacer sus asistentes enfocados a las tareas que requieran. Y ahí nuevamente la pregunta para ustedes. ¿Con cuál se quedan? ¿Han utilizado toda esta herramienta? ¿Les gusta una? ¿Cuál? Yo he escuchado a varias personas que les gusta cómo resuelve, cómo responde Gemini. Tendrán sus razones. Yo al menos no comparto esa opinión, pero por supuesto todas son válidas y estamos invitados a seguir explorando. Yo creo que tiene mucho potencial Google, sobre todo considerando que Google es un monstruo de la tecnología con una base de usuarios muy amplia y que seguramente va a seguir ampliándose y mejorando. Entonces, gran parte de sus anuncios recientes tienen que ver con potenciar servicios que ya entrega y a los que nosotros casi todos estamos añadidos, como el mismo correo electrónico, buscadores, potenciándolos con inteligencia artificial. El tema es que no han sido asertivos y han dado palos de ciego en muchos de los productos recientes. Hay que considerar que esto lleva un año y tantos meses de desarrollo. Entonces, esos son los niveles de acción que tienen de ensayo y error. Lo que sucede es que ha avanzado tan rápido muchas de estas herramientas que pareciera que ya son muchos años, mucho tiempo. Bien, es necesario conocer los límites, conocer los errores, conocer los problemas de las IA generativas. Es muy necesario para poder controlarlo. Alucinaciones, generación de contenido inexacto, altamente creativo. Alucinación le llamamos cuando alguien se da cuenta de que lo que está entregando no corresponde. Por lo tanto, para poder detectar una alucinación,
La persona que lo está detectando sabe del tema del que está hablando. Aquella persona que no sabe del tema que le está consultando a la IA, difícilmente se va a poder dar cuenta de que lo que le está entregando es una alucinación. Cuando se trata de un tema donde se espera creatividad, la alucinación se va a llamar habilidades creativas, pero cuando es un tema objetivo, cuando pensamos, por ejemplo, en la enseñanza de un contenido en particular, en este caso de historia, pero puede ser cualquiera de las carreras y disciplinas, si la máquina se comienza a comportar de una manera creativa, no queremos que lo haga de manera creativa cuando se está tratando un tema particular y objetivo. Sesgo significa que el entrenamiento y la base de datos que tiene en su interior está comportándose de tal manera que está trayendo hacia sus respuestas actuales información que como sociedad ya consideramos superada, sesgos de género, sesgos raciales, sesgos culturales, donde el peso de una opinión o de un determinado grupo de la población, de su poder, de su relevancia, que pudo haber sido considerado normal en cierta época de la historia, dejó de serlo y luego nuevamente vuelve a aparecer ahora con la inteligencia artificial. Y aquí ya no se trata de un invento, no se trata de un error, se trata de que se trae al presente temáticas que en el pasado fueron consideradas correctas. No son almanaques de verdad de las inteligencias artificiales. Ese es un punto muy relevante a considerar. Sus respuestas están basadas en probabilidades y por tanto, cada vez que está generando una respuesta, va a recurrir a qué contexto de la pregunta se le dio para poder generar esa respuesta. Y si es muy vaga la pregunta, va a poder hacer una amplia posibilidad de desarrollo de su respuesta y allí puede generarse alucinaciones, errores o como nosotros le llamamos aquello que no es adecuado entre sus respuestas. ¿Cómo evitar la alucinación, el error, el sesgo? Proporcionando contexto específico y detallado, siendo conscientes de que la máquina, para que no se equivoque, debemos nosotros proveerle la mayor cantidad de información posible del contexto que envuelve la consulta, la solicitud, la tarea. Ser claros y precisos en las instrucciones, verificar y validar información generada. Con eso vamos disminuyendo la alucinación. Así también vamos a disminuirla. La mejor forma de hacer esta acción de disminución es controlar la memoria, controlar las habilidades, la forma en que entrega la información y las fuentes inmediatas que utiliza para generar esa información. ¿Cómo logramos todo esto? Porque son hartas acciones, o sea, controlar la memoria, habilidades, fuentes, creando asistentes virtuales con inteligencia artificial, también llamados en ChatGPT GPTs, en Microsoft Copilotos, bot o chatbot o de las distintas maneras que se le ha denominado. Aquí tenemos algunos nombres: GPT, chatbot, copiloto, asistente, asistente digital, asistente IA, ayudante virtual, bot. Estos asistentes, ¿qué son y para qué sirven? Son asistentes que se programan, que se le detallan sus habilidades con lenguaje natural, se explicitan de manera redactada sus características, pueden permitir la automatización de un proceso o la optimización de una tarea o proceso, permiten personalizar sus habilidades, debemos darle acceso a información y nos van a entregar acceso a información, vamos a lograr mejorar la productividad, hay evidencia de ello y creo que esa es una de las características, es posible convertirlo en un colaborador al momento de trabajar con estos asistentes virtuales y también pueden convertirse en un soporte de asistencia, responder consultas, preguntas con las características que nosotros determinemos. Usos de asistentes virtuales en el ámbito educativo. Tenemos una amplia gama, desde el diseño curricular, que debe interesarle al director de escuela, al equipo curricular que está a cargo del plan de estudio, del perfil de egreso, de las mallas curriculares, de los instrumentos que constituyen una malla. Tutores para estudiantes que pueden ser importantes y dirigidos al estudiante, ya sea escolar y universitario. Tareas de gestión docente administrativas que tienen tanto los docentes universitarios como los escolares, un conjunto de informes y tareas administrativas que demanda o el jefe de UTP, la administración central de la institución educativa, informes de diálogo con
con apoderados, entrevistas con estudiantes. No se trata de que le vamos a pedir a la IA que invente esa entrevista y los contenidos, se trata de que nos puede permitir organizar de mejor manera nuestros apuntes más rápido, según los formatos que nosotros determinemos o que nos exijan. También permite el desarrollo profesional, transformarlo en asistentes para tutor de aprendizaje de alguna temática, de la misma inteligencia artificial, por ejemplo. Y por supuesto, también contar con asistentes en el ámbito de la comunicación y la colaboración. Consideraciones al momento de crear un asistente virtual que interactúan en lenguaje natural, que simulan ser un chat. Es fundamental que el que los está creando defina el propósito y el alcance, que se pueda configurar el asistente con datos relevantes y realizar pruebas y ajustes continuos y asumir que existen distintos nombres para este asistente, dependiendo de la empresa donde se monte finalmente el producto, GPT, copiloto, chatbot o como se le denomine en la empresa respectiva. ¿Cómo crear el asistente virtual? Aquí paso a paso, muy sintético para que podamos atrevernos y saber que es muy fácil. Ese es el primer punto, es muy fácil, todos y cada uno de nosotros podemos hacerlo. Todos ustedes, estudiantes, profesores en formación, docentes de educación superior, docentes de educación escolar, administrativos, de gestión educativa y por supuesto de cualquier ámbito de las profesiones, pueden hacer sus asistentes virtuales. Primero, listen las habilidades que quieren de este asistente, ubiquen allí las expectativas, refinen lo más posible esas habilidades, ustedes de manera particular, y luego seleccionen dónde van a ir a montar ese asistente, ya sea en POE o en ChatGPT. Este asistente estructurado, primero debemos seleccionar el proceso, identificar la función que va a tener el GPT, copiloto o bot, listar las características de este GPT o copiloto, listar las preguntas vinculadas al proceso, la lluvia de ideas sobre todo lo que debería saber hacer este GPT, sus características generales, los documentos que van a estar asociados, el corpus de conocimiento al que debe recurrir al momento de ejecutar una tarea, si existen formatos, estructuras preestablecidas, por supuesto, indicarlos. Y así, la recomendación es solicitarle a ChatGPT, y digo ChatGPT porque esa es la herramienta que mejor funcionamiento tiene, tanto si la tenemos de manera gratuita o de pago, que revise, le pedimos a ChatGPT que revise esta lista de ideas que tenemos sobre cómo debería ser nuestro primer asistente virtual, informar a ChatGPT que es para crear un GPT personalizado o un bot o un asistente virtual, indicar que use lo que le estamos entregando como insumo para que él sea el que desarrolle el prompt robusto, indicarle que realice todas las preguntas necesarias para que pueda contextualizar más la solicitud y que así pueda llegar a establecer este prompt robusto, llevar ese prompt ya a montarlo, ya sea en ChatGPT o en POE, para crear el nuevo asistente que nos va a comenzar a colaborar en alguna de las tareas que hemos definido. Este asistente virtual, van a haber responsabilidades que tiene el creador, como por ejemplo, determina el comportamiento, valida la información, debe ir adaptando sus habilidades de acuerdo al cambio que se vaya generando en el proceso, importancia de supervisión humana, siempre si somos creadores debemos ir haciendo el check de validación sobre los productos que se van generando a partir de este asistente. Consideraciones para crear este asistente. Como ustedes ya se pueden haber dado cuenta, estamos mirando desde las distintas perspectivas para que internalicemos y que quede súper claro que esto es fácil. Hacerlo es fácil. Y ustedes van a poder hacerlo, van a poder crear, interactuar de un nivel más elevado con la inteligencia artificial si es que ya tenían niveles de interacción. Crear un asistente, ya sea en ChatGPT o en POE, les va a permitir avanzar en el uso de inteligencia artificial y les va a permitir ahora entender cómo esta inteligencia artificial se puede utilizar de manera formal, de manera ética, por supuesto, en las distintas labores que realizamos, deberes, tareas, procesos, y nos va a instar a entender de mucho mejor manera esas labores, tareas y procesos. Y también con todo lo que hemos dicho, vamos a entender que tenemos una responsabilidad cuando usamos inteligencia artificial de ser capaces de detectar sesgos, errores, alucinaciones. Lo primero que vamos a hacer entonces es darle una identidad a este asistente virtual. Es un experto ¿en qué?
cuál es su principal habilidad, las funciones, cuáles son las responsabilidades que le vamos a dar, a qué se dedica este asistente. Debemos indicar cuáles son los formatos de entrega. Si nosotros omitimos la información de los formatos, se va a comportar de manera creativa y a veces me lo va a entregar en tabla, a veces en párrafo, a veces en lista de viñeta. En cambio, si yo acoto y le digo, esto lo debes entregar con estas características, estos formatos, combina primero un párrafo, luego una lista de viñetas y al final una tabla, aglutina esta información, procesa la información que te voy a entregar, ordénala con estas características. Si yo les doy esas instrucciones, el GPT o el bot puede comportarse de una manera mucho más acorde a lo esperado. Si no se las doy, va a activar su creatividad y nosotros vamos a decir, ah, no, no me hizo caso. Pero si tú no le estás diciendo cómo quieres que se comporte, va a elegir un camino de manera aleatoria. Contextualización siempre debe pedir más información para contextualizar más las respuestas. Cuando estamos creando un bot, debemos programarlo para que sea siempre capaz de exigirnos más contexto y así nosotros mismos vamos a obtener después un mejor resultado. Es necesaria la retroalimentación continua para que el asistente mejore sus funciones y así pueda ir sabiendo en qué se equivocó, qué hizo bien y poder reforzar aquellos aciertos. Esta es la vista que hemos mostrado en distintas otras instancias de estas capacitaciones. Como ustedes pueden ver, es una vista simple. Aquí tenemos a cómo poder hacer un bot en Poe. Es muy, 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 muy fácil. Y con esto no quiero sobredimensionar lo fácil que es, sino que simplemente quiero señalarles que están invitados a hacerlo. Si no tienen cuenta de pago, aquí es el lugar y aquí pueden, después de elegir la imagen que corresponda a su bot, elegir el nombre. Si es que no está elegido anteriormente, podrán allí ubicarlo de 4 y 20 caracteres. Luego van a elegir la base de conocimientos de ChatGPT o Mistral o Llama o Cloud o cualquiera que esté disponible. Y aquí van a indicar cuáles son las instrucciones. Aquí dice, intentará responder a las preguntas del usuario cuáles son las instrucciones concretas que debe hacer como tarea este bot, cuál es su base de conocimiento, añadir fuente de conocimientos, si es que es necesario y pertinente, reglamentos, guías, documentos, manuales. Aquí podríamos, por ejemplo, crear un bot que se comporte como la reina Isabel, un bot que se comporte como un experto en historia de Chile colonial, experto en historia medieval, experto en didáctica de la historia, experto en evaluaciones educativas, pero yo tengo que darle las habilidades, tengo que describírselas, con qué formatos entrega, qué es lo que debo entregarle yo como insumo. Cada una de las secciones que aquí me pregunta sirve para ir programando y fortaleciendo las características de este bot. Aquí dice, da un mensaje inicial. Hola, soy Marco Aurelio. Soy experto en historia medieval. En ese soy también se sigue programando este bot. Aquí, cuando uno presiona en opción avanzada, le pregunta cuál es el nivel de creatividad con el que debe comportarse. 0 a 100. Mientras más creativo es, mayor probabilidad de alucinación, invento de información va a tener. Cuando se trata de temas objetivos, concretos, queremos que se comporte de manera objetiva, tenemos que disminuir al mínimo la creatividad. Y ahí es donde acá es muy fácil, muy gráfico. En el caso de hacerlo por ChatGPT, eso debe ser narrativo. Aquí hay una sección donde pide que tú puedes llenarle la biografía y en la biografía sigues aportando para poder configurar bien a este bot. Lo puedes dejar accesible solo para ti, para el público, puedes dejar que te ofrezca nuevas preguntas de profundización, que se conecte con otros modelos de inteligencia artificial y crear, ¿ya? Entonces, así se crea un asistente virtual. Como les digo, la gracia no está en qué botón apretar, porque es intuitivo, muy fácil, y mañana puede cambiar de lugar el botón y color, pero lo más importante es que sepamos dar la instrucción de comportamiento y allí es donde tenemos que dedicar el tiempo y dedicar el espacio de reflexión y acuerdos en caso de que vaya a ser de uso colectivo. Bien, esta misma acción la podemos hacer en ChatGPT. Esto para realizarlo requiere pago, mensual suscripción
de los $20 mensuales, la lógica sigue siendo la misma: nombre, descripción, instrucciones, indicadores de conversación, como las preguntas clave, los archivos que pueden servir de base, si navega o no navega en Internet, si genera o no genera imágenes, si puede interpretar código y analizar datos. Pero, como les digo, mañana puede cambiar de color y de botones. Y eso no es lo relevante. Lo relevante es cuando nosotros somos capaces de identificar la habilidad, de saber cómo se hace el proceso. ¿Qué proceso? Puede ser desde creación de rúbricas, creación de material didáctico, creación de informes, creación de guías, creación de situaciones de aprendizaje, lo que ustedes puedan imaginar, desde lo más simple, que es como ordenar apuntes de una clase, ordenar apuntes de una reunión, sistematizar algún informe de cualquier característica en cualquier formato, sintetizar apuntes o documentos, etcétera. Las habilidades, ustedes se las otorgan, lo ponen a prueba, lo escriben, y lo más relevante es que ustedes tengan el control de la elaboración de estas habilidades. Por eso es que en este caso la detención en la parte técnica no es lo relevante. Si no tienen cuenta de ChatGPT 4 pagada, este no es el camino, será este. ¿Ya? Y ahí yo los invito, ustedes como estudiantes, como docentes en formación, en este caso de historia, de ciencias sociales, a que hagan sus primeros bots. Van a ser bots que son y representan un personaje. Van a ser el bot de Cleopatra, el bot de Alejandro Magno, el bot de Bernardo Higgins, Arturo Prat, o de expertos y especialistas en estos personajes o procesos. Hay experiencias donde se han hecho bots que representan a profesores que hacen clases a estudiantes, y que a través de ellos los estudiantes lo utilizan como tutores. En el fondo es la generación del propio tutor al servicio del estudiante, no esperando que una institución genere a ese tutor, sino que lo administra el estudiante. Habilidades, características, manuales, para poder aprender. Este es un uso mucho más interesante de la inteligencia artificial que este uso de piso mínimo de hacerle preguntas que no deberíamos hacerle, sino que de instruir a una herramienta y convertirla en especialista en algo. Y aquí es donde se está generando el mega prompt que le llamamos. Con todas estas habilidades, características, perfil que estamos señalando, estamos construyendo este mega prompt de diálogo con la inteligencia artificial. Así que si es que ustedes todavía no tienen la cuenta de pago, que seguramente es algo que todavía ni siquiera lo tienen en vista, accedan a esta opción que es gratuita y pueden explorar todas las herramientas, todos los modelos que están disponibles aquí en la plataforma, y después de eso decidan: no, no me gustó, no me sirve, no es útil. Sí, sí me gustó, me sirve, podemos convertirlo en alguien que me permite debatir, preparar una prueba, enfrentarme de mejor manera a una defensa de algún seminario, de algún examen oral, o bien de la propia instancia final de titulación. Así que ahí esa es la invitación. Si después queremos profundizar en algún aspecto técnico, por supuesto seguimos disponibles acá para responder aspectos técnicos de la elaboración, pero lo más relevante es que podemos hacer más bien aquello que ya sabemos hacer bien, y seguramente vamos a hacer de mal en peor aquello que no sabemos hacer, porque no tenemos la capacidad de detectar el error, de orientar bien a la máquina, etcétera. Aquí yo dejo un ejercicio sugerido para todos los que están acompañándonos en esta sesión. Es un ejercicio individual que está paso a paso lo que ya he venido dialogando durante la presentación. Primero, lluvia de ideas. Para crear un asistente virtual, elijan un proceso o subproceso. Yo les recomiendo partan por uno bien simple. Listen detalladamente las acciones que implica realizar ese proceso. Identifiquen las características ideales de ese colaborador a quien le van a encargar una tarea. Imagínense que es un colaborador del mundo físico que a ustedes les acaban de asignar a una persona que va a trabajar con ustedes y para ustedes, aún siendo estudiantes. Imagínense que pueden describir el cargo, describir las habilidades de esa persona que va a venir a aliviarles alguna tarea, a acompañarlos y a potenciar una tarea. Ese es como el escenario. Articular los pasos y acciones que deberían aplicar con este asistente, qué debería hacer, cómo debería comportarse, con qué insumo debe trabajar, en qué formato debe entregar la información, cuáles son las reglas que debe aplicar, habrá reglamentos, manuales, guías, instructivos, libros,
cuál es su base de conocimiento. Pueden crear un personaje histórico, un experto, un proceso particular para analizar, experto en una temática, en un hito, en un proceso. Puede ser un experto en crear propuestas didácticas, planificaciones, evaluaciones, informes, reportes. Les puede ayudar a ordenar información, categorizar, ordenar, clasificar, lo que ustedes imaginen. Tienen que tener esto en cuenta. Le acaban de asignar recursos para que ustedes puedan contratar a alguien que les ayude a hacer sus tareas, sus labores y que ustedes dan las instrucciones, porque ustedes son los que saben, ¿ya? No se pueden desprender de aquello porque de lo contrario no van a tener idea cuando esté funcionando mal. Segundo paso en esta propuesta de ejercicio para poder practicar es la idea, que en el fondo no se queden solamente con una clase teórica, sino que lo ideal es que puedan practicar y después seguimos comentando y me dejan allí en los mensajes cómo les ha ido y si quieren poner a prueba alguno de sus asistentes, estoy aquí disponible para hacerlo. Y le hacemos un video posteriormente. Tomar la lluvia de ideas, llevarla a GPT-4, que está funcionando bastante bien, al igual que Cloud, que está funcionando bien también. Solicitarle a ChatGPT que revise esta lluvia de ideas, que las articule y que genere un mega prompt para crear un asistente virtual o un GPT personalizado. Pedirle a ChatGPT que genere un prompt muy robusto con ese insumo. Pedirle que nos plantee todas las preguntas que estime necesarias para que ese prompt sea perfecto. Decirle literalmente, andamos buscando que con este insumo de ideas tú generes un prompt robusto para generar un GPT, responder todas las preguntas y al final pedir que te entregue exactamente la instrucción que tú vas a llevar hacia POE, AI o hacia GPT para crear un GPT. Finalmente, de este ejercicio que estamos sugiriendo, lleven el prompt a la sección de crear el GPT o bot, lleven la instrucción potenciada que ya les acaba de entregar el GPT-4 y en GPT se puede seguir potenciando, porque GPT le va a decir, oh, ¿quieres seguir arreglando y potenciando esto? En cambio, en POE, lo que ustedes arrojen allí, eso es lo que se va a quedar como instrucción. Bien, con esto solamente volver acá. Esto es POE, lo buscan con POE AI, esto es GPT. La gracia de POE es que no requiere tener cuenta de pago. O sea, ustedes están habilitados totalmente para ser ya su primer asistente virtual, que les ayude a qué? A lo que ustedes definan. ¿Cuántos van a ser? Cuantos ustedes quieran. Yo tengo más de 100. Algunos son de otras personas que me los han solicitado o enseñando a hacer GPT. En particular, míos de mis propias labores tienen que ser alrededor de 30. Bien, aquí está todas las instrucciones de esta actividad sugerida que ojalá la hagan y me dejan en los comentarios cómo les resultó, cuál es la dirección, pueden compartirla con sus compañeros, conmigo, con su profesora. Y bien, están invitados a poner a prueba y entrenamiento este GPT o el bot que hayan creado, realicen diversas pruebas, si comete errores vayan al interior y ajustenlo, verifiquen el control de alucinación, verifiquen el buen funcionamiento de los formatos, siempre pueden ir incrementando luego los niveles de dificultad y de características de entregables y asumir que ustedes tienen el control. Llegamos al final de la presentación, agradecida de toda su atención, las preguntas que han ido planteando y por supuesto también agradecida de la invitación a exponer ante ustedes estas ideas, propuestas acerca de inteligencia artificial en educación. Los dejo cordialmente invitados a visitar el conjunto de videos relacionados con inteligencia artificial en educación. Ahí les dejo el código QR para quienes quieran así seguir profundizando y compartiendo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en próximas instancias, episodios en el podcast o en otros videos vinculados a inteligencia artificial en educación. Así que nos vemos, chao.